Muy buenas tardes a los amigos que ya no necesitan mayor presentación, pero igual están con nosotros, Carlos Paredes y Carlos Milla, ambos importantes dirigentes y conocedores del tema, cada quien en su sector. Carlos Milla en el sector turismo desde hace muchísimos años, Carlos Paredes en el sector agricultura también desde hace muchísimos años. La noche se nos vino encima, como diría un refrán, a todo el Perú y a todo el mundo. Sin embargo, tenemos que enfrentarnos a la realidad. El tema de esta reunión es: ¿cuál de los sectores, agricultura o turismo, sacará adelante al Cusco después de la pandemia? Esta conversación va a ser definida como una suerte de debate, discusión, intercambio de ideas, para ver las fortalezas y debilidades de ambos sectores en el momento. Por tanto, pediría a Carlos Milla que inicie y nos exponga la situación del sector turismo en el Cusco en este momento. ¿Cuál es la realidad concreta? ¿Qué está pasando? Carlito. Bueno, muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Creo que tienes razón cuando dices se vino la noche, y para todos y para todo el mundo. Yo creo que cada una de las actividades tiene una cantidad de características que hacen que sea afectada en mayor o menor grado. La primera reflexión que me viene es que la naturaleza del turismo es el desplazamiento de personas. Son personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, que van a conocer otros lugares, y el propósito es fundamentalmente de ocio y generan pues un efecto importante tanto en la economía cuanto en la sociedad. Se dice que el turismo ha sido el fenómeno social más importante en el siglo XX. Entonces, turismo es desplazamiento de personas. Y en el frente sanitario se ha descubierto que de alguna manera el virus necesita del desplazamiento de personas para reproducirse. Entonces, la primera medida que se ha tomado en todo el planeta es restringir el desplazamiento de personas. Y al hacerlo, se restringe el turismo, y se restringe el turismo a niveles simplemente catastróficos, ¿no? O sea, no hay turismo, el turismo es cero, a nadie se le va a ocurrir hacer turismo ahora, porque primero por imposibilidad física, no hay aviones, no hay fronteras abiertas, no hay medios de transporte de ninguna clase. Segundo, la prioridad es salvar la vida, y el ocio es lo último que se nos va a ocurrir a los seres humanos. Esto ha definido que la afectación del turismo sea tan grande que definitivamente estamos hablando de quiebras masivas, de empresas grandes y chicas. Estamos hablando de pérdida de empleo, muchos millones de pérdida de empleo. Se calcula que unos 8 millones de empleos se han perdido en turismo en Latinoamérica, y Perú tiene una parte de esto. Y cuando hablamos de pérdida de empleo, estamos hablando de pérdida de oportunidades, y definitivamente es un camino a la pobreza, ¿no? Este es el panorama del turismo. Y lo que se ve para el futuro, lo voy a decir muy brevemente, es que no vamos a pensar en un
una reactivación a corto plazo. A mediano plazo vamos a tener algunas señales y a largo plazo, estoy hablando de 3 a 5 años, recién vamos a empezar a volver a las cifras históricas. El turismo será otro y los actores serán otros. Serán otras personas, otras empresas, las que se habrán adaptado a la nueva realidad. Eso es lo que tenemos. Okay, gracias por estos 5 minutos de presentación del estado de la cuestión, diríamos, del sector turismo. Ahora le pediríamos a Carlos Paredes que nos haga el análisis del estado de la cuestión del sector agricultura en Cusco. Bueno, muy agradecido, Patti. Un gran saludo a Carlos. Un abrazo al Cusco. Bueno, Carlos ha sido muy crudo y muy realista al describir la situación grave que atraviesa el turismo en el Cusco y el mundo. Y el turismo es pues uno de los actores de la economía que junto al agro son los que más empleo dan en el caso del Cusco. El agro de la pequeña producción campesina tiene una ubicación distinta en el rol de la economía y por tanto está mejor parado, si se quiere. La pandemia ha venido en un momento previo al inicio de la cosecha y durante la cosecha de la siembra grande. Y los campesinos en esa materia se han comportado adecuadamente porque han cosechado, pero además han recibido la ayuda de sus hijos que se habían trasladado de las capitales hacia sus comunidades, porque no habiendo razón de estar como estudiantes o como trabajadores o como cuentapropistas en las ciudades, han acudido a sus casas a búsqueda de comida y abrigo. Y eso ha implicado que haya un incremento de mano de obra en la cosecha, por lo cual la cosecha se ha beneficiado de mayor cantidad de personas que han hecho una buena cosecha. El abastecimiento de los mercados locales está pleno. El abastecimiento de las familias está tendiendo a una población mayor de la normal, porque han vuelto los hijos. Calculamos que en el caso del Cusco son alrededor de 300.000 personas que han retornado hacia las comunidades campesinas. Y en el caso del país globalmente, algo más de 2 millones de personas han retornado. Entonces, las comunidades en esa materia están cumpliendo un rol. En el caso del abastecimiento regional, por ejemplo, nosotros abastecíamos a 60 hoteles y restaurantes de consumo, de alto consumo en el Cusco. Todo eso ha parado, por lo que ha dicho Carlos, pero además por los temas de transporte. Y también ha parado o ha entrado en dificultades el poder abastecer a mercados extralocales. En todo caso, han habido arreglos en el camino como para, por ejemplo, enviar las cosas en un solo vehículo, que hace la ida y la vuelta, de modo tal que, digamos, con permiso y todo lo demás, ha podido caminar este asunto. El otro tema importante del caso del campo es que, digamos, globalmente en el país, 1.600 distritos rurales no tienen ningún fallecido. Y esto es gracias a una condición del hábitat en el que están las comunidades campesinas. Las comunidades están o viven las familias distantes. Distantes en razón de que están cerca del agua y cerca de la tierra fértil. No hay aglomeración. Viven en un aislamiento natural. Y eso ha sido positivo para contener la pandemia. Pero además ellos tienen, por su organización ancestral, tienen un criterio de control territorial. Por tanto, han establecido reglas de juego para el acceso y la salida de las personas a el territorio comunal. Y esto ha ayudado al control de que, digamos, no aparezca mecanismos de difusión
del virus. Y otro elemento muy positivo que se ha dado es que está apareciendo un nuevo mercadeo. Nosotros ya teníamos en Sierra Productiva un sistema de distribución por una cartera de clientes donde les hacemos llegar al consumidor final, del campesino al consumidor final. Y esto de las redes se ha expandido un poco en razón de que ahora se hace llegar a familias tipo delivery en unas redes que van asociadas a microredes. Y en ese sentido creo que también estamos en un buen pie para poder trazar una perspectiva que permita no pensar ya en grandes conglomerados de mercados, porque eso, digamos, como ha dicho Carlos, esto va a durar 2 años mínimo, 5 años en opinión de científicos. Y entonces tenemos que reacomodar formas de vida y creo que en ese sentido los campesinos están dando unos pasos positivos en esa materia. Ahora, los aspectos de conexión que nosotros teníamos con el turismo, sin duda alguna se han lesionado, se han afectado y habrá que ver cómo es que esto se recompone. Gracias. Bien, yo creo que ambos nos han presentado un panorama difícil. Sin embargo, en el agro veo que la organización campesina es fortalecida por su organización. Pero hablando además del sector general de la agricultura, ¿no? Yo creo que ese aspecto también hay que enfocarlo dentro del problema agrario, no solamente el de las comunidades campesinas, sino de los agricultores en general. Las comunidades son importantes, pero para sacar al agro solamente las comunidades van a tener la fortaleza. Primera pregunta para el debate. Pero entremos a la segunda pregunta que concierne a ambos sectores. ¿Qué iniciativas al respecto de esta tremenda situación han tenido los gremios de ambos sectores o sus líderes? ¿Qué propuestas, qué medidas concretas han tomado? Nuevamente comenzamos con Carlos Milla. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Y en este proceso de entendimiento del problema, estamos partiendo por varias cosas. Número uno, la certeza de que el turismo futuro va a ser totalmente diferente al turismo actual. Va a cambiar los patrones del consumidor, va a cambiar los rangos etarios, ahora van a ser más jóvenes posiblemente, va a cambiar la economía, porque el presupuesto que antes se dedicaba para viajes no va a ser el mismo, pero sobre todo va a cambiar algo en cuanto a la demanda de los futuros viajeros, y es el tema de los protocolos biosanitarios. Entonces, nos estamos orientando a entender al futuro consumidor para realizar 4 acciones diferentes. Una acción tiene que ver con la potencia del atractivo, que felizmente sigue siendo muy alta. El atractivo que nosotros tenemos, y voy a hablar de Machu Picchu, es muy potente. Hasta antes de febrero, Machu Picchu estaba en el número 1 de todos los rankings conocidos, de lo que llaman los wish list, que es una encuesta que hacen diferentes medios, periódicos, y dice, en tu lista de deseos, de qué cosa quisieras visitar antes de morir, ¿cuál es el orden? Número 1 era Machu Picchu. Así, por largo, en todo el mundo. Y esto no se ha lesionado. Número 2, eso hay que asociarlo a un destino seguro. Machu Picchu es seguro con los protocolos que tenemos ahora y con los problemas sociales que tenemos. Este es el número 1. Número 2, tiene que ver con la promoción. ¿Qué hacemos para promover gente? Y allí tenemos que entrar a una
a escoger de manera muy fina el nuevo perfil del viajero y los intereses. ¿A quién queremos interesar? Y eso se llama inteligencia de mercados y se está haciendo por parte de PROMPERÚ, lo cual me parece bastante bien. Un tercer punto tiene que ver con el miedo. La gente tiene miedo de viajar. ¿Cuánto vamos a tardar a que alguna gente venza ese miedo y se atreva? Y el cuarto y último punto tiene que ver con el tema económico. ¿Cuánta plata vamos a tener todos los habitantes del planeta para dedicar a viajes? Entonces, allí tenemos que focalizar en algunos bolsones de economía que no sean afectados. Por ejemplo, lo primero que se va a hacer ahorita para estimular el turismo interno es tocar a los empleados públicos, a los burócratas. Los burócratas no han perdido un día de salario. Y bueno, bien por ellos, y ojalá que podamos estimularlos para que viajen, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. En el plano internacional, vamos a decir, queremos certificar nuestro destino bajo los parámetros de una institución que se llama la WTTC, que es la World Travel and Tourism Council. Es una institución que está certificando destinos. Si logramos que Cusco esté certificado, ya tenemos cierta garantía para vencer el miedo y para ayudar asociado al destino con una característica más que es el destino seguro, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo básicamente. En cuanto... bueno, creo que la pregunta es la tercera. Gracias. Carlos, ¿qué están haciendo los gremios, los líderes para... Creo que uno de los problemas más serios del agro es el transporte, porque el sector alimentario fue acompañado por el gobierno para que no paralizara en su comercialización en un solo momento para abastecer a las casas. Creo que esa ventaja tuvo, como tú lo dijiste principalmente, pero tiene otros problemas. ¿Qué están haciendo al respecto? A ver, en relación a lo que planteabas, Patti, de, digamos, ¿qué otra agricultura distinta a la de las comunidades campesinas, de la pequeña producción campesina de agricultura familiar? Gruesamente en el país tenemos tres agriculturas. Una es la de la agroexportación, que en realidad no produce para el Perú, sino para el mercado internacional. Esa agricultura está, digamos, ha estado en tendencia en alza, pero ahora tiene problemas en razón de que la mayoría de los productos que exporta no son esenciales, sino son productos de compañía o exóticos. Y entonces ya se están acusando disminución de mercados de recepción. Y en ese sentido hay varios productos que están a la baja. Hay algunos que están en alza, como el quión, por ejemplo, que ha duplicado su exportación en razón de que, bueno, todo el mundo habla de las bondades del quión para los efectos que tiene que ver con todo el asunto bronquial, etc. La otra agricultura es la agricultura comercial, que abastece, por ejemplo, el mercado de Santa Anita en Lima, o de pronto parte de lo que sería Vinocanchón, en el caso del Cusco. Esa agricultura comercial, digamos, está en manos de medianos. Pero la agricultura global del país tiene 2.300.000 unidades productivas y el 97% son pequeña producción campesina de agricultura familiar. En el Cusco tenemos 182.000 unidades productivas. Y eso es lo que hay que buscar, cómo es que se encadena con las posibilidades de que sea el centro del abastecimiento. En razón de eso, con la Confederación Campesina del Perú y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, hemos hecho una propuesta para que el gobierno habilite un fondo social de innovación productiva para que 143.000 familias puedan tener riego tecnificado, tecnologías de altas productividades en pequeños espacios y garanticen la seguridad alimentaria
de 143.000 familias multiplicado por 4, estamos hablando de más de medio millón de personas que serían productoras que alcanzan seguridad alimentaria. Pero cada familia abastecería a 10 otras familias consumidoras. Y estamos hablando de 1.400.000 total en personas, más de 6 millones de personas. Y en el Cusco estamos proponiendo que de las 183.000 familias podamos ir hacia la meta en 1 o 2 años a 50.000 familias. Y eso nos podría llevar a poder producir una seguridad alimentaria entre familias productoras y familias consumidoras de más o menos 1.200.000 personas. Nosotros en Sierra Productiva ya habíamos estado haciendo proyecciones para empatar con el crecimiento del turismo, porque el turismo es el sector que más ha elevado su porcentaje de crecimiento en el Cusco. En muy poco tiempo ha casi triplicado su recepción. Nosotros estábamos buscando, bueno, cuando Cusco rebasa los 5 millones, cuando camina sobre 10 millones, y entonces, ¿qué tenemos que producir para abastecer esos mercados? Ya hemos estado en esos tratamientos. Pero en concreto, le estamos exigiendo al gobierno central y al gobierno regional que atiendan esta propuesta. Porque si no, no vamos a tener cómo resolver los problemas. Porque esa agricultura comercial sí, por ejemplo, depende del crédito, depende de altas capacidades de transporte, depende de una cantidad de otros elementos. Ellos, por ejemplo, no tienen semilla, tienen que comprar semilla para cada siembra, mientras que la pequeña producción campesina de agricultura familiar reserva semilla y con esa semilla reservada es que vuelve a hacer la siembra. Y por tanto no depende tanto de cómo camina esa cadena. Y este es un elemento clave porque tiene que ver con este otro propósito de alimentar. Y hay otro elemento con el cual termino, que tiene que ver qué alimentación. Porque ahora, frente al virus, necesitamos que la alimentación vaya directamente a fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Porque está probado que es la capacidad de respuesta que tenga el cuerpo humano que puede derrotar al virus. Y si no hay defensas, y si estamos con, por ejemplo, un agua de pésima calidad que provoca diarreas, en fin, se pierden los nutrientes. En cambio, si logramos este desarrollo productivo integral con agua y saneamiento de calidad, con tecnologías no convencionales, que también las tenemos en Sierra Productiva, estaríamos naturalmente en muchas mejores condiciones. Y es en este espacio... Voy a tener que cortar para respetar los tiempos, Perfecto. porque entramos a la última parte de la conversación, que es si los gremios y líderes de los sectores están esforzándose por reconocer los talones de Aquiles y las posibilidades de ambos sectores, ¿qué es lo que deberíamos esperar del gobierno? O sea, todos decimos a Dios rogando y con el mazo dando. Creo que están haciendo su tarea los líderes y los gremios. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo está haciendo bien en cada uno de los sectores. Nuevamente comenzamos con Carlos. Muchas gracias. A ver, definitivamente el nivel de decisiones que ha tenido el gobierno con la lucha contra el virus no ha sido el mejor. Hemos tenido confinamientos irracionales y tremendamente estrictos que han permitido que la economía caiga 40% en el mes de junio. Y esto es pues simplemente demoledor. Una reactivación de la manera como se está dando tampoco es buena, pero ese es el manejo. Del gobierno yo quiero rescatar otra cosa. El BCR. El BCR debe ser, junto con los bomberos, la única otra institución que trabaja muy bien en el país. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2 décadas de una excelente disciplina fiscal que ha permitido un ahorro importante y un crecimiento de las reservas
Y este es el momento que el mismo BCR dijo, tenemos que echar manos al chanchito para reactivar a las empresas, salvar y salvar la economía. Y esto lo hizo bien. El BCR diseñó primero el programa Reactiva 1. Lamentablemente ha sido atacado de una manera muy cruel por la oposición, los políticos, el Congreso, que han hecho escándalos por cualquier cosa, sin entender el espíritu de Reactiva. Reactiva, ¿en qué consiste? Prestan el equivalente a un mes de facturación a las empresas con el propósito de que no quiebre, de mantener el empleo y de meter plata en la economía. Esa plata en la economía se paga sola, porque la rueda económica cuando se mueve, el señor Velarde calcula que esa plata iba a circular unas 6 veces, y el beneficio de esas 6 vueltas que da la plata, de Reactiva 1, alcanza perfectamente para justificar el desembolso. Es por eso que se atrevieron a hacer 95% de garantía por parte del Estado. Es decir, si quien se prestó no paga, no le paga el banco, el Estado le responde. Y eso es algo nunca visto. 1% de interés y 12 meses de gracia. Esto permite que muchas empresas puedan pues, reactivarse, salvar empleos y varias cosas. Y Una esto lo hace pequeña empresa primero. turística, por ejemplo, Carlos, una pequeña agencia cusqueña, ¿va a recibir ese préstamo? No, a ver, estamos hablando de Reactiva 1. Reactiva 2 tiene otras reglas de juego y recibe hasta 3 veces la facturación. Después han habido otros dos programas, lo que se llama el FAE-MIPE, que precisamente alcanza a aquellas empresas que viven al margen de la informalidad, los que no facturaron todo o los que facturaron poquito. Y bueno, tiene algunos mecanismos para filtrarlos. Y ahora hay otro programa que se llama el FAE Turismo, el Fondo de Activación Económica para el Turismo, que está a punto de ser reglamentado. Es decir, esto sí está alcanzando a mucha gente, no a todos. Hay algunos sectores que no se van a beneficiar, como los profesionales, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a los algoritmos que maneja el BCR, un préstamo de consumo, que sería un préstamo de supervivencia, no tiene el mismo efecto económico que un fondo de reactivación. Por otro lado, hay un importante sector, y a esto me quiero referir, que vino del agro, llegó al turismo y ahora tiene que volver al agro. Son los porteadores. Los porteadores que llegaron al turismo porque podían ganar entre 6 y 10 o 12 veces el salario diario del agro en turismo, entre honorarios y propinas. Era un sector que ya agrupaba como 8.000 personas. Estos señores están volviendo al agro, pero como quiera que ya han sido registrados en la Encuesta Nacional de Hogares, han recibido sus bonos y tienen algún tipo de ayuda. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Realmente está trabajando en los incentivos a través de ProPeru, está trabajando en los protocolos a través del MINCETUR, está trabajando en los mercados internacionales
de alguna manera, nosotros logramos que el aeropuerto de Cusco esté ya con los protocolos listos para poder operar. Logramos de que el ministro de Transportes diga, por lo menos diga, que los primeros vuelos internacionales se hagan a Cusco. Y bueno, el resto tiene que ver con el mercado. Ya no es obligación de pedirle al gobierno, ni el gobierno va a poder solventar todo, ¿no? Lo que yo le pediría al gobierno sí es mucha más seriedad, mucha más coherencia en sus decisiones políticas y en el tema de la lucha contra la pandemia en el frente sanitario. Más y mejores pruebas, más y mejores servicios médicos, mejor manejo de la información, de las estadísticas, protocolos más inclusivos, una cantidad de cosas en las que definitivamente está fallando. Pero no es un tema del sector, ¿no? Ok, Carlos, gracias. Vamos a pasarle a Carlos Paredes para que nos diga qué es lo que se espera del gobierno en el sector agricultura en Cusco. Bueno, primero que en relación al manejo de la pandemia, yo creo que el confinamiento, las cuarentenas han sido indispensables en todo el mundo. Y en el caso del Perú, hasta fines del mes de abril, 45 días, hemos tenido 1000 fallecidos. Hasta ese momento se cumplió una cuarentena dura. Cuando la cuarentena pasó a ser cuarentena perforada, mira dónde ya estamos, en 10.000. Y eso ha ido creciendo a ritmo del relajamiento. Y por esa razón yo creo que, digamos, hay que ver las dificultades que el gobierno ha tenido para no acompañar en función a que esa cuarentena pueda ser dura un poco más de tiempo, un mes más, y probablemente no hubiéramos tenido el disparo que está habiendo hacia arriba. En segundo término, en relación a qué hacer, yo creo que es indispensable que el Estado, el gobierno regional, municipalidades, gobiernos locales, en fin, reconozcan y valoren el rol que está cumpliendo la pequeña producción campesina y las comunidades campesinas, porque están asumiendo lo que el Estado no puede, dar de alimentar a más de 3 millones de personas, desayuno, almuerzo y comida, y además darles hospedaje. Y eso no lo está haciendo el Estado, lo están haciendo quienes el Estado los considera inviables, los considera inútiles, los considera que no sirven para ser motor económico. Y yo creo que en función de eso y el rol que va a cumplir para los efectos de sostener la post-pandemia, Carlos, te estás refiriendo a todos aquellos que han retornado al agro. Sin duda, sin duda. 3 millones adicionales a los que normalmente viven de su chacra. Es decir, están dando de comer a más personas. Y en segundo término, yo creo que en la nueva situación se abre un eje de atención, que es la alimentación con calidad alimentaria, nutricional y el tema salud. Y ese puente puede hacer un vínculo entre el campo y la ciudad, que sea un vínculo mucho más estrecho. Incluso la salud es algo que uno acude cuando está enfermo, mientras que la comida, esté o no esté enfermo, tiene que comer. Y entonces esa conexión yo creo que hay que llevarla también a ver cómo reinventamos cosas en vínculo con el turismo. Carlos hablaba, por ejemplo, a ver cómo hacemos que las personas de la burocracia puedan hacer turismo. Yo planteo también el tema del turismo escolar, del turismo universitario, el turismo de los estudiantes, que hay que enseñarles a que vean en el campo la nueva vida, la vida que hay que vivir. Es decir, vivir pegados a la naturaleza, vivir en un aislamiento, es decir, algo que se denostaba y se decía que no era bueno, ahora se está mostrando como alto valor. Y eso podría ser también un vínculo en esta reinvención que hagamos turismo y nosotros y ver cómo hacemos una suerte de tándem para las posibilidades de buscar una atención, porque reitero,
tanto el agro como el turismo son los que mayor empleo generan en la región. Y ese es un asunto que hay que buscar desarrollarlo, trabajar juntos, hermanarnos, porque también es cierto que nosotros hemos tenido un desequilibrio. Carlos acaba de hacernos una lista enorme de todas las ayudas que han recibido ellos como empresarios. Y yo le digo a Carlos, respecto de la ayuda que han recibido los campesinos en toda esta etapa, 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y entonces no puede existir ese desequilibrio. Como que también no ha sido bueno que el Cusco haya puesto todos los huevos en la canasta para que el turismo sea su sector estratégico. Y mira, no se ha visto, se notó una sensibilidad de las dificultades que el turismo tiene cuando Sendero Luminoso y el terrorismo. Pero ahora jamás habíamos imaginado un escenario de esta naturaleza que, como dice Carlos, la movilidad se ha cortado en absoluto y por tanto se ha parado todo en seco. Yo, La sensibilidad que tiene el sector turismo por todo lo que también Carlos ha anotado. Creo que en función de eso debemos buscar un trabajo en común. Carlos, Carlos Milla, ¿podrías tú señalar un punto de unión de trabajo para atender esos puentes entre el agro y el turismo? Se ha parado en seco el consumo del turismo hacia el sector agrario. Obviamente, Carlos lo ha reconocido y esa ha sido una gran porción que ha disminuido en los ingresos del sector rural, del sector agrícola. ¿De qué manera ambos sectores podrían retroalimentarse y generar un desarrollo positivo para el Cusco post pandemia o en plena reactivación? Todavía nos quedan algunos minutos de reunión. Yo no hablaría solo de agro y turismo. Tenemos que hablar de la economía en su conjunto. En este momento, un gran impulsor de muchas áreas, incluida el área de transportes, es la minería. Y tenemos que apostar por eso. Y dentro de la minería también tenemos que apostar en cómo se articulan con otro tipo de inversiones. Hace unos meses yo escribí un artículo en el Comercio de Lima que se llamaba Perú, País Pakistaní. Y pude coleccionar algunos datos que me parece que son súper interesantes. Si nosotros vemos la superficie del país con vocación forestal, resulta que el 71% está en la sierra, el 24% en la selva y solo el 5% en la costa. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto posible? Porque los cerros de la sierra están pelados y están pelados por las malas prácticas, por la erosión, por el mal pastoreo que ha habido tradicionalmente. Ese hay un nivel de depredación. Pero los especialistas me contaban que hay una cantidad de condiciones que tienen que ver con condiciones de suelo, condiciones de altitud, de latitud, de sol, de humedad, de lluvias estacionales, que hacen que en este rango de alturas entre 2.500 y 4.500 metros de altura, se pueda sembrar arbolitos con una supervivencia del 80% al tercer año. Y esto es posible cuando hay un involucramiento de alguien que lo cuida. Y ese alguien que lo cuida no puede ser un jornalero solamente, porque el jornalero cobra y se va. Tiene que ser alguien que sabe que es el dueño del arbolito. Y allí están las comunidades que se pueden impulsar. El ejemplo de Pachamama Raimi es muy interesante porque él ha logrado que con una inversión de un sol por parte de la organización se pueda convocar inversiones de 6 soles por parte de la municipalidad y de 10 soles por parte de la comunidad en trabajo a lo largo de 3 años.
Entonces, con eso tenemos un arbolito, y un arbolito al año 15, 18, 20 se puede vender en $100. Una familia que tenga, eh, digamos, una hectárea, tendría 10.000 arbolitos y tendría $100.000. O tendría 1.000 arbolitos y $100.000, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Quién tiene una FP de $100.000? Entonces, este tipo de cosas se puede impulsar. Ahora, yo propondría que sea la minería que ayude a invertir en sus zonas de influencia en este programa forestal y sea muy útil. El turismo tiene una versatilidad bien interesante. El turismo no está para llevar a los turistas a los centros arqueológicos o a Machu Picchu o a las iglesias, no. El turismo puede llevar a la gente a donde le interese ir. Y si es que yo veo que alrededor de una comunidad se están gestando estos proyectos de prosperidad, creo que se puede llevar gente para conocer esto, ¿no? Y podría ser interesante. Hasta que vuelva el turismo que teníamos. El turismo que teníamos consistía en importar estómagos. O sea, nosotros importamos gente. Esa gente tiene un estómago. Ese estómago come 3 veces por día y se queda 4 días promedio en nuestra región. Ahí tenemos 12 comidas por 1,5 millones. Tenemos 18 millones de menús que el turismo demandaba de largo. A mí me parece una cosa muy interesante y teníamos que pensar a que eso vuelva de alguna manera. No va a ser en el futuro inmediato, pero yo creo que una forma de reconvertirnos va a ser esa. Quiero contarte el caso de mi A ver, compañero. Carlitos, vamos a ser democráticos con el tiempo y pasarle la voz a Carlos Paredes. A ver, yo pienso que la idea que Carlos nos presenta alrededor del tema de la forestación, primero que el Perú viene buscando soluciones a este tema hace décadas de décadas y no lo logra. Y ahora que estamos ante urgencias de dar de comer a quienes van a estar en la cola para comer y va a haber escenarios de hambruna, pensar en una inversión cuya cosecha la vas a tener en 20, 25 años, no me parece que sea lo adecuado. Tenemos que ir al grano de qué es lo que se necesita hoy para ver cómo encaramos esta situación. Y por esa razón, yo creo que es indispensable que se desarrolle una presión a los efectos de que el Estado, en lugar de dar 1.800 millones de soles para que Alicor, Gloria y conserveras de pescado abastezcan al programa Caliwarma, que entrega 4 millones de raciones diarias de alimentos a los estudiantes de zonas rurales, en lugar de echar un barril de agua a un barril sin fondo, que ayude a que la pequeña producción campesina tenga riego tecnificado y tecnologías que le permitan poder abastecer mucho más y poder ese ejercicio que al final ha hecho Carlos de cuántos estómagos se pueden abastecer con 3 comidas diarias, eso es mañana, no es dentro de 20 años, eso es mañana. Y por esa razón es que tenemos que actuar sobre eso. Y en efecto, yo creo que el turismo naturaleza y el turismo relativo a los temas también que rodean a los asuntos de la pandemia tienen que ser destacados, porque el Perú es parte de las zonas altas del mundo que están teniendo ventajas frente al virus. Uno, el 96.6% del total de fallecidos en el Perú son de 0 metros de altitud a 1.000 metros de altitud. De 1.000 metros para arriba, y cuanto más se sube, es más difícil que hayan fallecidos en razón de que los rayos UV favorecen
y por otro lado, la debilidad de la oxigenación de la sangre es un hábitat contrario al virus y por tanto facilita esto. Y además tenemos que asociarle investigación científica. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos y también en Inglaterra, asociados con otros países, científicos han detectado que en la sangre de los camélidos sudamericanos, la llama y la alpaca, están habiendo antídotos que permiten combatir el virus. Incluso en la Universidad de Oxford se está estudiando la posibilidad que de la sangre de la llama puedan elaborar una especie de spray en la que uno pueda simplemente usarlo como preventivo y es un factor que ayuda a disuadir los efectos del coronavirus. Entonces, tenemos aquí las posibilidades de que también asociemos esto, formas de vida, nueva calidad de vida, vínculo con la naturaleza, comida sana, comida sin agroquímicos, agua pura, desagües que se reciclan las aguas, etcétera, por mostrar para que también ayudemos a una suerte de desconcentración de las grandes ciudades. No puede ser que en el Perú, en 20 distritos, viva la cuarta parte del total de la población. Y en 65 8 distritos, es decir, en 85 distritos, vive la mitad del total de la población. Y en más de 1.800 distritos vive la otra mitad de la población. El Perú tiene 126.000 centros poblados. Y de esos 126.000 centros poblados, los centros poblados dispersos son encima de 100. Los concentrados son no más de 100. Y eso tenemos que desconcentrar para poder vivir más hermanados con la naturaleza y sin duda alguna creo que esa señal, esa trayectoria, esa ruta, el Perú tiene para mostrarlo. Además que nosotros tenemos los antecedentes, no solo hay que mostrar Machu Picchu y digamos, y toda la monumentalidad que nos han dejado los incas, sino cómo vivían. Y ellos tenían una alimentación de alta mega biodiversidad que permitía que fueran personas de una estatura mayor, vivían muchos más años según los cronistas y también se alimentaban de forma tal que el alimento daba a su cuerpo, pero también a una inteligencia superior. Si no, no tendríamos lo que tenemos en materia de Machu Picchu, sin GPS, sin teodolitos, sin elementos auxiliares que ahora se tienen en la modernidad, pero la modernidad no alcanza a esas maravillas que nos han dejado los incas. Y todo tenía que ver en función a la base alimentaria que tenían. Entonces, todo esto podemos asociarlo, no solo hacerlos visitar, sino que puedan comprender para las posibilidades de que en el mundo también aparezca una nueva dinámica de relacionamiento. Tenemos 5 años por delante para las posibilidades de entrar a lo que sería una nueva convivencia, unas nuevas formas de vida que ayuden a que, digamos, episodios de esta naturaleza, que ahora todos los científicos dicen, no es el primero, el siguiente será peor, la siguiente pandemia será peor. ¿En cuánto tiempo vendrá? No se sabe. En todo caso, tenemos que estar suficientemente preparados para también esos escenarios. Ok, Carlos, gracias. Carlos, unos minutos para redondear una idea final. Carlos Milla. Bueno, lo que se me ocurre es que la pregunta de este debate no es agricultura o turismo. El turismo tiene que esperar, la agricultura es lo que tenemos y tenemos que impulsarla bajo diferentes aspectos, ¿no? No solamente la pequeña agricultura rural, sino cómo hacemos para agregar valor a esa agricultura rural. Agregar valor en diferentes líneas. Una línea, mejor articulación con los mercados. Otra línea, darle valor agregado. Otra línea, investigación sobre temas de la naturaleza y el nuevo estilo de vida sana. Y todo eso porque
si es verdad que el campo ha recibido 3 millones más de focas, yo no conocía esa cifra, pero asumiendo que es exacta, está recibiendo también 3 millones de cerebros. ¿Y qué quiere decir? Son gente que saliendo del campo ha visto otra cosa, ha visto ciudad, se ha relacionado, ya sabe de tecnología, ya sabe de computación y de redes sociales. Los nietos de aquellos agricultores y los hijos se ven capaces de hacer cosas diferentes en sus comunidades para articularse precisamente con el mercado y el campo. Te quiero contar algo de mi compañía. En este momento en que no hay nada que hacer, a través de diferentes mecanismos, hay muchos trabajadores que dijeron, bueno, me voy a mi casa. Y resulta que unas 6, 7 personas se han ido al campo. Y se han ido al campo y están ayudando a sus familias con ideas de negocio, con ideas de cómo hacer mejor las cosas. Están haciendo en sus familias, en sus casas, deshidratados. Están haciendo mermeladas. Están haciendo cosas diferentes. Estos chicos que vieron mundo, estos chicos que saben de tecnología, estos chicos que están estimulados porque han visto hacer empresa mientras trabajaban en la ciudad. Y ahora están en su casa haciendo cosas diferentes. O sea, 3 millones de estómagos y también 3 millones de cerebros. Eso es buenísimo. Ok, 3 millones de estómagos, 3 millones de cerebros. ¿Cómo hacemos para que eso redunde en el desarrollo y en el beneficio de esas familias y del Cusco? Carlos, tus últimas expectativas, Sí. recomendaciones. Gracias, Pati. Carlos visitó Sierra Productiva junto con una delegación de la CONFIEP, cuando Briceño era el presidente de la CONFIEP. Así es. Y Los yachachi. pudo ver a los yachachis y las familias cómo éstas estaban ofreciendo mermeladas de hortalizas, mermeladas de tubérculos, tortas de colores, porque ahí el trigo, la harina de trigo natural se combina no con agua para hacer la masa, sino con extracto de las hortalizas. Y si es rojo, entonces es porque es con beterraga, y si es amarillo es porque es con zanahoria, y si es verde es porque es brócoli, brócoli, acelga y espinaca. En fin, todo esto ha podido conocer. Por tanto, los cerebros ya están, y gran parte de los que están llegando están aprendiendo, y naturalmente se está dando una sinergia. No hay que negarlo, y esa sinergia va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, en la zona norte del Perú, donde también trabajamos, por ejemplo, en Julcán, en Otusco, en La Libertad, los hijos que están en Chavimochic suben y son los que ponen el riego por goteo para, por ejemplo, la siembra de la papa, porque ellos saben hacer del tendido y las instalaciones del riego por goteo en las agroexportaciones de Chavimochic. Entonces, sí, esa sinergia se va a dar. Lo que hay que cuidar es que estos chicos que están volviendo no vuelvan solo de comensales, que aporten con lo que dice Carlos, pero además que se les dé chakra para que puedan ser productores y no sean solamente hospedados o comensales de la familia a la que han ido a volver. Y eso es posible si es que con el riego tecnificado se extiende el agua a llevar a áreas eriazas para que se conviertan en fértiles. Y eso es perfectamente posible. Por tanto, yo sí creo que, frente a lo dicho por Carlos, hay la oportunidad de que se eleve la calidad de vida y se eleven las condiciones del campo para poder también ser, como ha sido dicho, y en ese sentido yo invoco que podamos trabajar juntos a los efectos de visibilizar este otro turismo, el turismo naturaleza, el turismo vivencial, el turismo cultura viva, el turismo que además cultura viva relacionada con agroecología, con alimentos orgánicos,
con cómo se hacen las combinaciones suficientes que permitan, digamos, evitar que aparezcan por la comida chatarra y por la comida sobreindustrializada, que no venga pues la diabetes, la obesidad, los problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, creo que eso debemos convertirlo en valor, y un valor que permita que quienes nos visitan puedan ver ahora cómo es que era la vida antes también, y rescatar este hecho de que la civilización inca, frente a las civilizaciones de su época, fue la única que no tuvo pandemia, frente a las pestes que habían en las otras sociedades de aquella época, digamos en Medio Oriente, en zonas del sur de Europa, etcétera, que digamos fueron pues arrasadas por grandes pestes que hubieron. Y tiene que ver en el caso del Incario con la característica de megabiodiversidad que tenemos, y todo eso, ellos, miren, Moray, fue el laboratorio biotecnológico, ellos ya hacían biotecnología 15.000 años atrás. La biotecnología es ahora parte de la tercera y cuarta revolución científico-tecnológica, pero aquella vez miren cómo ya habían esos elementos que les permitieron domesticar una serie de plantas y de animales que eran silvestres, y los pudieron convertir en una cartera gigante. Entonces, por ejemplo, nosotros no somos el espacio natural de la papa, no del maíz, el maíz es azteca, pero sin embargo el Perú tiene muchas más variedades de maíz que México. Entonces, todo eso fue una labor que el Incario desarrolló y que debemos recuperar como también laboratorio científico para poder orientar el estudio científico hacia esos factores y naturalmente conectarlo con todos estos temas de las redes sociales, con el tema del internet, con la telecomunicación, la telemedicina, el telecomercio, etcétera, que pueden ayudar. Incluso ahora, Carlos, se me ocurre la posibilidad de que pensemos en cómo producimos algunos, de manera conjunta, algunos instrumentos de venta por el Internet. Mira tú cómo, por ejemplo, el Museo del Prado en España, o los museos que hay, el propio Alhambra, han estado vendiendo visitas virtuales. Y todo eso ha ido con un grado de recojo de recursos. Y creo que podríamos pensar en una combinación de lo que es Machu Picchu, su historia, con lo que implica la vida actual del Cusco, en fin, en la parte ancestral, cultura ancestral, de modo tal que pueda eso ya ponerse como un factor que permita mover recursos en función también de generar capacidades y generar captación de recursos. Bien, yo les agradezco enormemente a los dos Carlos, Carlos Paredes y Carlos Milla, grandes conocedores de sus sectores. En una situación tan complicada, hemos podido avanzar en muchos campos y que vemos que hay grandes posibilidades para poder salir adelante. Me parece que es una conversación que nos ha, por lo menos a mí, motivado entusiasmo, ver el potencial que tiene Cusco para reinventarse una vez más. Yo recuerdo cómo la clase dirigente cusqueña actuó en medio del terremoto del 50. Fue una posibilidad para el Cusco. Esta pandemia es mundial, el terremoto sucedió solo en Cusco, por tanto todas las ayudas se concentraron en el Cusco. Esta vez no es así. Va a depender de la inteligencia cusqueña que se pare y reconozcamos lo que podemos y debemos hacer. Este encuentro me ha llenado de mucha alegría ver a dos amigos y luchadores, cada quien en su campo, y les deseo realmente mucha fortaleza, mucho ánimo para que todo esto vuelva a ser ya no lo mismo, va a ser distinto. Vamos a tener que trabajar todos mucho, reinventándonos. Les agradezco mucho vuestra presencia, vuestros conocimientos, vuestro aporte y esta reunión que ofrecen a Balicha para poder ser compartida luego a nivel de redes
y la tecnología nos ayuda en eso. Buenas tardes a los dos y un abrazo muy grande a vuestras familias y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes.